Vamos a hablar ahora del divisor de corriente. Así como el divisor de voltaje, el divisor de corriente es una fórmula que podemos aplicar cuando observamos configuración o cierta configuración en un circuito. Como vemos en este gráfico, aquí tenemos nuestra fuente de corriente y tenemos un arreglo de resistencias en paralelo. Cuando teníamos o cuando hablábamos de divisor de voltaje, nosotros consideramos o observamos, siempre observamos que teníamos resistencia en serie y cuando conectábamos la carga, pues se hacía un arreglo en paralelo, pero esa carga tenía que ser mayor para no afectar al divisor de voltaje. En este caso, para utilizar el divisor de corriente, necesito tener esta configuración y por la ley de Kirchhoff que dice que la suma de las corrientes en un nodo, ¿sí? Y T, o la suma de las corrientes que entran y las corrientes que salen, es igual. Entonces, según Kirchhoff, IT va a ser igual a I1, que está aquí, más I2, que está aquí, ¿sí? Que es la corriente total. Y cada corriente va a ser igual a qué cosa. Nosotros vamos a tener, si pasa una corriente por una resistencia, vamos a tener un voltaje en R2 y un voltaje en R1. Entonces, el voltaje en R1 va a ser igual a la corriente I1 por la resistencia I1. Y el voltaje en R2, esto es por Ohm, por la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2, por R2. Entonces yo puedo despejar la corriente de este circuito en función de las resistencias. Yo, por otro lado, tengo que tanto el voltaje R1 como el voltaje en R2 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque están en paralelo. Entonces, BR1 y BR2 son iguales. Si son iguales, yo puedo igualar esta fórmula de aquí. Puedo decir que I1 por R1 es igual a I2 por R2. Y puedo despejar, en este caso I1, yo podría despejar I1 y puedo decir que I1 va a ser igual a I2 por R2 dividido para R1. Y también puedo decir que I2 va a ser igual a I1 por R1 dividido para R2. Si yo estas fórmulas que están aquí, tanto de I1 como de I2, las ingreso acá, yo voy a tener que la corriente total va a ser igual a I2 R2 sobre R1. A ver, aquí está mal escrito. Es I2. O sea, I1 nuevamente. Y T va a ser igual a I1 más I2, pero I1 es igual a I2 por R2 sobre R1 más I2 que es igual a I1 por R1 sobre R2. Entonces tengo también
esta ecuación. Ahora, con respecto a IT, o cómo yo puedo sacar la relación con IT, es porque el voltaje, ¿sí? El voltaje que está en IT, el voltaje que está aquí en la fuente, aquí tenemos un voltaje, es el mismo voltaje que está cayendo también en estas resistencias, que es un voltaje en paralelo. ¿Cómo yo puedo expresar cada corriente en términos de la corriente de entrada? Aquí tengo estas dos fórmulas. Lo puedo expresar porque con esta fórmula de aquí, o sea, yo puedo decir que IT es igual a esta expresión, pero yo puedo despejar tanto I1 e I2 de esta fórmula de aquí. I1 será igual a IT menos I2. I2 será igual a IT menos I1. Y también tengo esta relación de aquí. Entonces, yo puedo combinar las ecuaciones y me puedo dar cuenta de otra cosa importante, eh, que es reducir el circuito eléctrico, ¿sí? Con, tomando en cuenta la resistencia total. Entonces, yo puedo redibujar, esta es mi fuente de corriente, no varía, y mi circuito eléctrico la puedo dibujar con este RT, donde yo voy a relacionar la corriente IT, que ya tengo varias funciones que me relacionan con I1 e I2, y yo voy a decir que aquí va a caerse un voltaje, más o menos, pero resulta que este voltaje va a ser el mismo que el voltaje en 1, el en R1 y el voltaje en R2, porque estuvieron en paralelo. Sin embargo, RT va a ser igual a el paralelo de estas dos, que es el producto de las dos resistencias dividido para la suma. Tengo otra ecuación importante. Esa es la R total, ¿sí? Y también tengo que B, R1, va a ser igual a la corriente que está pasando, la corriente IT. ¿Por qué cosa? Por la resistencia total, que es R1 por R2 sobre R1 más R2. Pero si yo divido a ambos lados de la ecuación, ¿sí? BR1, recordemos que es igual, BR1 es igual a I1 por R1. Si yo divido eh, a cada lado de la ecuación para obtener en función de I es igual a qué cosa? A BR1 sobre R1. Divido a ambos lados de la ecuación para R1 en este lado, ¿sí? Voy a reescribir toda esta parte acá. En este lado, esta expresión
que las voy a dividir, ¿no? 1 sobre R1, 1 sobre R1. Esta expresión BR1 sobre R1 es igual a I1 y va a ser igual a IT por este R1 se va con este de aquí porque pasa a dividir, va a ser igual a R2 sobre R1 más R2. E I2, por lo tanto, también va a ser igual a IT, pero esta vez por R1 sobre R1 más R2. Entonces, esta es la deducción de estas fórmulas de aquí. ¿Sí? Que es la corriente que está pasando por R1 y la corriente que está pasando por R2. La puedo aplicar directamente. Veamos un problema. O este es otro tipo de gráfico. ¿Qué pasa en esta configuración? Si yo tengo esta corriente de fuente y tengo esta configuración, voy a tener que se va a dividir en diferentes corrientes. Pero para poder resolver o para saber cuál es la corriente del ramal, yo puedo agrupar por bloques. Por ejemplo, este bloque de aquí. Si el problema me pregunta, quiero saber IX, la corriente que pasa por el primer ramal. Entonces yo cojo este bloque y saco la resistencia total de esta parte de aquí. Entonces la resistencia total que queda va a quedar en paralelo con RX. Asimismo, aplicando la fórmula de divisor de corriente, acuérdense del modelo, solamente puedo utilizar la fórmula directamente cuando tengo este modelo. Para mí, RT es este. ¿Sí? Yo puedo tener 10 resistencias más, 20 resistencias más en paralelo, pero puedo sacar el RT, el R equivalente en paralelo. Yo voy a obtener el divisor de voltaje para saber esta corriente y esta corriente de aquí. Esta fórmula de este circuito va a decir, aquí tenemos I1 y tenemos I2. Entonces, primera parte va a ser siempre la corriente total, y ahora va a estar multiplicado siempre por la suma de las dos resistencias, R1 más R2 por R1 más R2, pero la corriente que va a multiplicar, si este es RX, como dice en el problema, y este es RT, en I1, que esto lo llamo I1, o IX sería, ¿no? ¿Verdad? La resistencia por la que pasa la omito y yo lo que voy a poner es la resistencia opuesta a I1. Entonces aquí va RT y aquí va RX. Por eso es que ponen que IX, o sea, la corriente que va en este lado, es igual a RT, que es el resultante del paralelo de R1, R2 y R3, por RX más RT, obviamente por la corriente, ¿no? Aquí está la deducción de esta fórmula de aquí. Aquí sería para estar RX con RT, aquí sería IX, para estar de acuerdo con el gráfico. Nos dan este problema e inmediatamente yo puedo visualizar algo. Yo puedo, si me dicen determinar todas las corrientes y voltajes de la red, yo visualizo algo inmediatamente y lo puedo hacer muy sencillo con un divisor de corriente. ¿Sí? Porque aquí están estos bloques de aquí. Vemos que están en paralelo y aquí yo puedo tener esta configuración que tenía dos resistencias y yo tengo esto, una fuente de voltaje en serie con una fuente con una resistencia.
Entonces, es muy complicado este problema resolver porque yo tengo aquí dos nodos y aquí tengo, perdón, aquí tengo dos mallas y aquí tengo una malla más adicional. Hay otros cálculos que me están pidiendo. Entonces, yo puedo resolverlo utilizando lo que he aprendido y yo puedo convertir esta fuente de voltaje en una fuente de corriente fácilmente, porque la fuente de corriente sería igual a 10 voltios dividido para 4, ¿sí? Esto es 2.5 amperios y la resistencia sería 4 ohmios. Esta resistencia de aquí sería el paralelo de 4 y 4, ¿sí? Esa resistencia en paralelo es 2 ohmios. 4 por 4, 16, dividido para 4 más 4, 8, da 2. Entonces esto es 2 ohmios en realidad. Y la suma de este bloque es 0.5, 1.5 también es 2 ohmios. Entonces tengo la misma configuración que vi en el ejemplo anterior, ¿no? Yo puedo sacar el RT acá. Si tengo en paralelo 2 ohmios y 2 ohmios, serían 2 por 2 dividido para 2 más 2 es igual a 1 ohmio. Y mi circuito total, el circuito ya reducido totalmente, va a ser igual a una fuente de corriente de 2.5 amperios con una resistencia de 4 ohmios y una resistencia de 1 ohmio. Entonces ahí yo puedo sacar las corrientes de rama I1 y I2 fácilmente aplicando el divisor de corriente. ¿Sí? Entonces aquí está el desarrollo, el paralelo, y aquí yo tengo redibujado el circuito. Bueno, aquí no han convertido la fuente, han trabajado directamente, pero igual los resultados que van a obtener es aplicando las ecuaciones o las eh, fórmulas de la corriente. Aquí tengo otro ejemplo, buscar los voltajes de corriente. Asimismo, yo convierto estos dos bloques en una sola resistencia. Aquí yo puedo convertir esto en una fuente de corriente y podría resolver. Entonces, esta es la resolución. Em, aplicando las fuentes, o digamos estas fórmulas, yo de una sola vez puedo obtener los resultados que ya obtuve haciendo de forma convencional, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo con los datos de la corriente principal y las resistencias, yo puedo sacar las corrientes de rama, utilizando la fórmula, que es lo que están haciendo. La fórmula del divisor de corriente.